vamos a comenzar con la tercera conferencia magistral que hemos tenido la fortuna de nuestro evento. Pues miren, el doctor Miguel Equihua es una persona que no necesita mucha introducción en esta comunidad particular. De los cuatro ponentes que invitamos, realmente el doctor Equihua es el que está más cerca, no solamente con este grupo académico, digamos, si además participó de manera muy directa en el comité de contenido. El doctor Equihua, él es biólogo, es biólogo en la UNAM, es doctor en ecología en la Universidad de Ginebra. Actualmente trabaja en el Instituto de Ecología bueno, es miembro de la INES, etcétera. Siempre su tema realmente es el cambio ambiental y la ciencia de la sostenibilidad, así es que de manera muy clara en la temática del Congreso. Y siempre él ha estado interesado en conectar la toma de decisiones con la evidencia, con la información existente, ¿no? Es un científico que ha promovido mucho en su institución esta conexión entre la teoría y la práctica y tratar de lidiar con la crisis en la que estamos todos y que ya hemos escuchado a lo largo de esta plática. Él siempre ha interesado en hacer modelos, la herramienta matemática y computacionales para el manejo de los recursos naturales. Es un tema que ha cultivado a lo largo de toda su vida. Entonces, pues, normalmente es uno de los más invitados a formar parte con estos tutoriales y todo el estilo, porque pues, es una herramienta no solamente para cuestiones ambientales, sino para tecnología. Entonces, pues realmente le interesa mucho la conservación de la biodiversidad, porque el central de la biodiversidad. Y bueno, su plática tiene que ver con esta visión de la importancia de la conservación de los datos, de la teoría. Entonces, ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Equihua. Muchas gracias Manolo por la invitación, muchas gracias a IES por hacer posible que yo estuviera acá, muchas gracias a la Universidad de Michoacán, que también es co-host. Muchas gracias, Irene. Y bueno, aparentemente no tengo control para las diapos, así que lo voy a hacer desde acá, como si estuviéramos en clase, ¿no? Y bueno, le puse ese título de sustentabilidad, coevolución de modelos y datos, porque yo pensaba una cosa cuando estaba reflexionando sobre esta invitación, que me mete siempre en conflictos, ¿no? Y qué decirles a ustedes, ¿no? Una audiencia que yo imaginaba pues multidisciplinar, complicada en ese sentido, y bueno, pues, los invito a hacer este recorrido de mi sentir, de cómo es que nos aproximamos a esta cosa. Un primer asunto que a mí me gusta recordar es esto que ocurrió recordando la cumbre de Río, Río +20, de este documento, ¿no? Del futuro que queremos. Ese futuro, yo me encontré aquí en el párrafo 40 algunas cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Ese futuro busca enfoques holísticos, integrados para el desarrollo sostenible. ¿Cómo logramos este holismo? Más para enfoques como el mío, ¿no? Yo soy muy cuantitativo, muy interesado en la cuestión de modelos. A veces nos califican de reduccionistas, pero sí comparto esa visión. Llama a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza.
llevamos mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Desde antes de Roosevelt. Al encontrarnos con a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Encontrarnos con que pues, descubrimos cómo podemos destruir el planeta de manera rápida, ¿no? También con las mejores intenciones, ¿no? Encontramos el DDT y convencimos a la gente de usarlo obviamente. Yo me acuerdo de mi infancia que solíamos bañarnos con DDT para que los mosquitos no nos molestaran, o las chinches que están ahora en la UNAM. Irresponsablemente, ¿no? Hay fotos en internet, ¿no? De cómo en las playas pasan los camiones fumigadores, ¿no? Para deshacerse de todas esas cosas. Bueno, vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué significa eso? Ese futuro pide que se hagan esfuerzos para restaurar la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Eso no es cierto. Lo que queremos es una Tierra que sea ad hoc para la existencia del ser humano, porque obviamente llevamos muchísimos años de evolución de la vida en el planeta, y el ser humano pues es un acontecimiento pues relativamente reciente. En esta búsqueda reconocemos que los ecosistemas en funcionamiento como entidades vivas son fundamentales para nosotros, porque producen beneficios a los seres humanos. Quizás una cosa que no solemos recordar, de repente llegan jóvenes a mi oficina y me dicen, no, es que yo le quiero hacer el paro a la Tierra porque va mal, quién sabe. La Tierra en realidad no nos necesita, más bien nosotros la estorbamos. Lo que sí necesitamos es pues ser más prudentes, porque los procesos de autoorganización de la biosfera pudiéramos salir sobrando. Y si queremos yo en algún momento, ahora no voy a usar esa, bueno, ya la voy a usar ahora, puso el concepto de terraformación, que aparece en la literatura de ciencia ficción, y luego se empieza a convertir en una posibilidad tecnológica. Piensa los que van a ir a otros planetas, por ejemplo, habría que terraformar Marte, pero en realidad terraformamos la Tierra, porque terraformar significa adecuarlo a los intereses humanos. En fin, los ecosistemas son autosuficientes, eso sí habría que recordar. Son la base del sistema de soporte a la vida en la Tierra, vida que puede no incluir a los seres humanos. Entonces, en esta búsqueda de este planeta terraformado hay muchas cosas que están apareciendo. Esta propuesta reflexiva de Costanza y de otros, de pensar en cómo es que podemos precisar el concepto, acomodar al ser humano en un concepto de bienestar sustentable, que habla de estas tres esferas, ¿no? Necesitamos reconstruir nuestras visiones del mundo, qué es como quisiéramos vivir, identificar con precisión cuáles son los recursos, las herramientas de las que podríamos echar mano para hacerlo. Por supuesto, el enfoque de sistemas, ahora con las capacidades computacionales, pues es un tema. ChatGPT nos puede conducir a la sustentabilidad. Y luego el tema de la implementación. Nos damos cuenta de que pues hay la reformulación de instituciones, hasta de los sistemas educativos, ¿no? La forma como preparamos a la gente para construir un mundo sustentable, pues está en cuestión y deberíamos hacer algo. Como este es un mundo muy amplio y como yo pensé que iba a encontrarme con muy distintas formas de pensar, que espero que estén aquí, me encontré oportuno recordar a Tansley. Todo el mundo recuerda a Tansley, espero, porque a él se le atribuye haber acuñado el concepto de ecosistema en 1935. Lo hizo en una publicación de Ecology. ¿Y alguien sabe cómo se llamaba el artículo?
Y tengo la sensación que en sustentabilidad nos pasa un poco lo mismo. Él escribió su artículo porque estaba hecho un relajo el tema de la vegetación, que si el hábitat, que si el bioma, que si el ecosistema, que si no sé qué. Y pienso que de repente nos pasa eso, ¿no? A fuerza de conceptos nos perdemos. México es un país megadiverso, tenemos una responsabilidad enorme como mexicanos de ser custodios de esta diversidad, comprender cómo es que los procesos biológicos de evolución orgánica, los procesos geológicos de transformación del planeta hicieron que aquí se concentrara una cantidad de vida enorme, que además se refleja en una diversidad cultural también muy grande. ¿Qué es lo que eso significa? El impacto que tiene en formas de vida, en aspiraciones, en modelos económicos o en formas de subsistencia, pues es un tema. Además, a escala global, pues tenemos cosas en este proceso de terraformación. Tenemos datos como este, ¿no? El impacto de los sexos. Por supuesto que aquí quizás pudiéramos decir que hay un cierto sesgo, porque nada más estamos viendo a los mamíferos y hay quizás más toneladas de insectos, más toneladas de peces, en fin, a lo mejor hasta de bacterias, ¿no? Pero si consideramos el nivel de transformación que implica esto, 96% de la biomasa que estiman, también habrá que ver cómo se hace una estimación de este estilo, ¿no? Pero 96% de la biomasa del planeta de mamíferos está humanizada. Es increíble, ¿no? Eso además implica desde el punto de vista dinámico muchas cosas, ¿no? Porque mantener esa biomasa significa que estamos capturando o redirigiendo los flujos de generación o de transformación de energía solar a través de fotosíntesis a biomasa animal, pues a nuestros intereses, terraformando. Como ya nos ha hecho notar el IPBES, ¿no? Además, pues hay muchas especies que pensamos que nos sobran o inadvertidamente nos sobran y estamos detonando un pulso de extinción monumental. Y la vida, la biodiversidad para sostenerse en el planeta, para evolucionar, depende de la interacción. La riqueza de la vida son estas interacciones. A mayor cantidad de opciones, es más vibrante la forma como se mantienen los ecosistemas. Reducir la biodiversidad reduce pues las oportunidades de desarrollo, y también reduce, aunque estamos acomodando la tierra a nuestros intereses, reduce también nuestras posibilidades de enfrentarnos a futuros insospechados, como por ejemplo el cambio climático. Bueno, el otro tema sobre el cual quiero hablar es cómo es que nos enfrentamos a eso desde una perspectiva de conocimiento. Yo aquí pues seguí el camino de tratar de mostrarles cómo es que nos aproximamos desde una perspectiva de teoría de la causalidad. Una cosa que ha sido muy útil para nosotros, para mi grupo, para mí, son las cosas que ha venido desarrollando Judea Perrer, que es un matemático y científico computacional. Y tiene muchas cosas, ¿no? Pero un documento interesante que les sugiero es este de Book of Why, y según ellos hablan de una nueva ciencia de la causa y el efecto. Y proponen una teoría y recursos matemático-computacionales para generar estructuras causales computacionalmente solubles, que pueden utilizarse entonces en computadoras y en otra serie de cosas. Eso abre una vena de desarrollo de lo que llamaríamos inteligencia artificial, de modelos de inteligencia artificial, que bueno,
tiene su potencial y sobre el cual voy a regresar en un momento. Hay otras formas de inteligencia artificial, como por ejemplo los modelos de redes neuronales y lo que ahora llaman los modelos de redes neuronales profundas. Y una cosa que nos encontramos con eso es que las redes neuronales, los modelos de redes neuronales, que son muy eficientes para predecir, son muy complicadas de entender. Peor aún las redes neuronales profundas, porque si bien son dispositivos que computacionalmente son muy eficientes y muy capaces, no se relacionan para nada con la forma como pensamos. Y ha empezado a surgir un movimiento de alerta, diría yo, ante estos esfuerzos de modelación, con el poder que está demostrando tener la inteligencia artificial en nuestros días, de que tengamos cuidado en esos modelos en particular de caja negra, o sea, los modelos de aprendizaje profundo, que con toda su potencia pueden ser riesgosos. Y lo que nos dice, por ejemplo, Cintia, es no los utilicemos cuando nuestra apuesta es fuerte. ¿Qué entendemos por una apuesta fuerte? Bueno, pues donde jugamos la vida, ¿no? Como por ejemplo la sustentabilidad. Entonces, aunque a nosotros nos han gustado los modelos, yo estoy muy comprometido con esfuerzos de modelación. La orientación de modelación que a mí me gusta es la inteligencia artificial explicable, y esa tiene mucho que ver con la teoría de causalidad que nos plantea Judea Pearl. Aquí me gusta esta referencia a Habermas sobre el asunto de que pues en realidad no tenemos manera de saber si como nuestra visión del mundo es verdadera o falsa. Lo que hacemos es apuntalarnos unos con otros, ¿no? La intersubjetividad. Y eso pues tiene sus cosas, ¿no? Pero desde luego entonces este asunto que nos decía ayer la ponente magistral, ¿no? de la escucha, de abrirnos a los diálogos es un asunto importante, ¿no? La modelación en ese sentido colaborativa, como de hecho se ha venido promoviendo ya desde hace muchos años, es un asunto importante. En esta teoría de la causalidad estamos también, o yo, para no hacernos ambiguos, estoy asumiendo un determinismo. O sea, creo que sí podemos hacer proposiciones causales sobre cómo es que funciona el mundo. Y pues me fui a Piaget, ¿no? Y desde los niños, o sea, la forma como se van... De hecho, como aprenden a manipular a sus papás, es a través de sus modelos causales, ¿no? Aprenden qué botones apretar, aprenden en qué momento hacer las cosas. También se va desarrollando una comprensión de las secuencias en el tiempo. Todas esas cosas son en realidad las herramientas que también tenemos como científicos para enfrentarnos a la realidad. En nuestros aprendizajes con las comunidades es también lo que estamos ejercitando. Y cómo es que podemos llevar eso un poquito más allá. Lo podríamos además alimentar a un modelo de inteligencia artificial. Deberíamos. En el libro de Judea Pearl, de Book of Why, viene esta escalera. Yo le puse los colores para que no fuera tampoco tan robada. Y también la traduje al español. Y bueno, de lo que nos habla es de cómo es que los distintos niveles de esta evolución, de cómo es que vamos aprovechando la comprensión causal, que puede ser un artificio de la mente humana, va teniendo distintos niveles, ¿no? Desde el primero de decir, bueno, observo y a partir de eso actúo, ¿no? Si viene X cosa, entonces yo me pongo en cada situación. En fin, hay una relación de cómo estoy utilizando eso. Si ya tengo un poquito más de conocimiento o de madurez en cómo aprovechar estas relaciones causales, entonces planeo intervenciones.
Y quizás pudiera yo llegar, que es el nivel más alto en esta escalera, a decir, ah, bueno, sí es el mundo así, pero ¿qué tal que no fuera así? El ser humano no puede volar, porque no tiene alas. Pero ¿qué tal que sí? Y entonces este pensamiento contrafáctico es muy importante. Todo eso sustentado sobre una capacidad de descripción del mundo a través de estructuras causales. Las estructuras causales que describe Judea Pearl en su libro The Book of Why son las redes bayesianas. Una red bayesiana no es otra cosa que un dibujo de bolitas y palitos indicando qué variables o cosas influyen sobre qué otras. Y en ese instante se convierten en una proposición causal de cómo es que se desarrolla un fenómeno. Y podemos tener tantas bolitas como seamos capaces de imaginar y tantas flechitas como seamos capaces de identificar. Y se puede matematizar eso. No me voy a meter en eso porque a lo mejor nos perdemos. Un asunto muy importante de lo que ha venido trabajando Judea Pearl como matemático es que en estas redes de bolitas y palitos, a los que voy a llamar DAGs, grafos acíclicos dirigidos, y acíclicos va a ser una cosa sobre la que voy a regresar en un momento. Eso quiere decir que no puede haber circuitos de realimentación de ningún tipo. Pero bueno, si cumplen con esas propiedades matemáticas, entonces resulta, aunque los patrones de correlación que se generan entre las variables pueden ayudarnos a separar subconjuntos de una red compleja en subconjuntos identificables a través de lo que se llama la separación direccional. Y no me voy a meter en eso, pero el asunto es que la complejidad que podríamos imaginar tener con 100 variables y 200 o 300 arcos uniendo esas variables puede desagregarse en subconjuntos observables para determinar propiedades particulares en una zona de interés. Que de hecho es lo que hacemos. Normalmente cuando queremos demostrar una relación de causalidad lo hacemos a través de un experimento aleatorizado, controlado. Ahí lo que estamos haciendo es justamente eso. Tomamos algunas variables de control para separar el comportamiento del universo, la influencia del universo sobre el sistema que me interesa y poder observar ese sistema de una manera precisa. Una generalización de eso se puede hacer a través de redes de la separación direccional. Por ejemplo, yo aquí les ilustro una caricatura de modelo de este estilo. Esta sería una red bayesiana con palabras que tienen que ver con nuestro tema, porque una cosa que he encontrado es que en la literatura prácticamente no hay ejemplos en ni sustentabilidad ni en ecología. Hay mucho en temas epidemiológicos, por supuesto, de control robótico y cosas de ese estilo. Pero fíjense también cómo emerge la complejidad, ¿no? Este diagrama, relativamente sencillo, implica por propiedades matemáticas 32 relaciones de independencia estadística específicas, demostrables. Quiere decir que si este diagrama es cierto, estas 32 relaciones identificables tendrían que dar correlación cero cuando las ponga a prueba. Y eso lo que sugeriría no es que mi proposición causal, o sea, mi diagrama, es cierto, sino que por lo menos corresponde con el comportamiento de los datos que tengo a la mano. Porque nunca vamos a saber si nuestros modelos son ciertos. De hecho, todos son falsos. También está el tema de cómo construimos las variables, ¿no? Las variables pues, tienen mucho de imaginación, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos interesó durante algún tiempo, bueno, todavía hasta ahora, esta idea de la integridad ecosistémica. Resultó con que la integridad ecosistémica o ecológica, como le llaman, fue una frase central en el movimiento ambiental norteamericano
probablemente desde principios del siglo XX. En los 70 se crea la EPA en Estados Unidos, y obviamente lo primero que se les ocurrió es, bueno, vamos a hacer un congreso para determinar cómo medimos integridad ecológica o ecosistémica, y ese va a ser la piedra fundamental de la EPA. Hicieron el congreso y acabaron peleados y no sacaron una medida de integridad ecosistémica. Es un concepto que es muy elusivo, ¿no? Entre otras razones por eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una referencia a lo natural, estamos hablando de cuán antropizado y automantenible puede ser, en fin, ¿no? Nosotros ideamos algo al respecto. Y ideamos, sería nuestra propuesta aquí lo estoy poniendo como la molécula del modelo de integridad ecosistémica que hemos desarrollado en mi grupo, y que tiene que ver con, aquí esta EII es un índice de integridad ecosistémica, la condición o el estado de salud en el que está el ecosistema, una cosa difícil de medir. Tenemos los atributos ecosistémicos, que puede ser cualquier cosa, cobertura, diámetro a la altura del pecho, el estado del suelo, litros de agua que se infiltran, fotosíntesis, etc. Y lo que estamos diciendo es que el estado de los atributos, o sea, lo que medimos directamente, le llamamos la capa de detección, depende del contexto en el que estemos y de la condición en la que se encuentre el sistema. Y lo importante de esto es que a partir solamente de estas dos capas de detección y de contexto, puedo inferir, aún sin medirla directamente, cuál es la condición, que es de hecho lo que hemos hecho. Por otro lado, y para ir moviéndonos un poquito a esta visión socioecosistémica, les sugiero que a partir de los atributos pues surge cómo es que los humanos nos beneficiamos, ¿no? Algunos beneficios son porque removemos atributos, componentes de los atributos, madera, carbón, etc. Algunos lo usamos como forma de resolver nuestros problemas de residuos, ¿no? Contaminación, y otros los necesitamos pues, porque soportan, ¿no? Podemos poner ahí todos los servicios ecosistémicos. Como les decía, este tema de que no tiene luz, la gente se preocupa mucho porque, bueno, entonces esto en el tiempo no es nada realista, etc. Bueno, pues la solución que se ha ideado para esto es que, bueno, tomamos una copia del modelo molecular de integridad ecosistémica, y lo que digo es que el estado de las variables en T0 en el tiempo, hoy, van a influir sobre el mañana. Esta es una red markoviana de primer grado. La podría yo proyectar si planteo que puede haber más complejidad, pues lo puedo hacer más largo. Pero normalmente con una cosa de este estilo tengo para bastante. Entonces, para los que estaban preocupados porque los DAX son acíclicos, ahí está. Obviamente, para poner a prueba todo esto, pues vamos a necesitar datos. En México durante mucho tiempo ha sido considerado un país rico en datos de biodiversidad, porque tenemos el CONAVI. A lo mejor necesitamos hacer mayores esfuerzos para adquirir datos, no nada más del sistema biofísico, sino de otra serie de cosas, ¿no? Tenemos que imaginar cómo hacer eso y cómo se pagarían los costos de eso. Además, tendrían que ser datos abiertos. Fíjense que yo noto con cierta pena que hay una tradición de que cuando ya la gente quiere datos, pues, los pides por transparencia. Pues esos no son datos abiertos. O sea, datos abiertos significa que institucionalicemos el acceso a los datos, que los datos estén disponibles oportunamente y en automático, que haya bases de datos que podamos consultar, como el INEGI. INEGI es un buen ejemplo de datos abiertos. Algunas cosas de CONAVI son un buen ejemplo de datos abiertos. Pero es algo que tenemos que defender y buscar que se amplíe, ¿no? Es notable, por ejemplo, qué difícil es documentar espacialmente qué está pasando con prácticamente todo lo del sector agropecuario. Prácticamente no está espacializado con suficiente resolución.
Y hay muchas cosas que tienen ahí que ver, ¿no? El concepto de datos abiertos en sí mismo es toda una lucha social que tiene que ver con la opacidad del gobierno y con las tracalerías que ocurren, ¿no? Entonces, exigir datos abiertos es importante también para tener una buena gobernanza. No se vale decir tengo otros datos. Tendría que haber esquemas institucionalizados, ¿no? Para que todos pudiéramos tener los mismos datos. No porque vayamos a llegar a las mismas conclusiones al analizar los datos, que eso no es de lo que se trata. El asunto es que sí tengamos una base común para valorar si nuestros modelos mentales, matemáticos o computacionales, al procesar los datos, llegan a las mismas conclusiones o no. Y luego explicar por qué y debatirlo. Bueno, y datos, estamos en la humanidad ha llegado a un momento para generar todo tipo de cosas, ¿no? Tenemos datos diarios fotografiando el planeta, ¿no? A ver si esto funciona. Convencimos a CONAM de que pusiera trampas cámara y micrófonos en cerca de 7,000 puntos de la República. ¿Qué hora es en la grabación? Yo creo que andas bien, porque hay pájaros, ¿no? Los pájaros están en la mañana. Pero fíjense, o sea, cómo hay el espectro de cosas que podemos documentar con nuestros sentidos y en distintas formas, ¿no? Y tenemos la capacidad además de desplegar esto como dispositivos automatizados que los ponemos en distintos lugares del planeta, si quieren, y tener datos sobre una cosa que es muy difícil documentar y que es parte también de la integridad del sistema vivo del planeta, que es la fauna. Prácticamente todo lo que documentamos con imágenes de satélite son productores primarios. Averiguar en qué estado está la fauna es muy complicado, ¿no? Y ya Dirso nos hablaba de los bosques vacíos, etc., ¿no? Bueno, y además podemos generar otra abstracción, representaciones del mundo para fines analíticos, como si fueran cuadritos, ¿no? En este caso nosotros lo que optamos fue dividir la República Mexicana en cuadritos de 250 metros por lado. Y en ese que llamaríamos píxel, en ese cuadrito, puedo tener yo una columna de capas de información o de tarjetas, si se lo quieren imaginar así, y puedo tener la capa de cobertura, la capa de presencia de animales, de vacas, de perros, disparos que también se escucharon, en fin, ¿no? Y variables socioeconómicas, en fin. O sea, puedo tener yo tantas capas de datos abiertos como seamos capaces de lograr que sistemáticamente y en custodia permanente los gobiernos acumulen. Pues sí, la cosa se pone del cañón, porque este es el modelo de integridad ecosistémica que nosotros hicimos, con 20 y tantas variables, todas interactuando unas con otras. Tenemos acá, en el centro aquí está mi capa contextual, ahí usamos zonas de vida de Holdridge. Luego acá está la integridad ecosistémica, le pusimos algunos drivers de interés humano y atributos del ecosistema por todo acá. Y con ese modelo generamos esta representación de la variable índice de integridad ecosistémica para todo el país. Por supuesto, no es un producto como para ir al pixel y decir, bueno, si este estaba aquí están pasando tales cosas. Más bien la intención es para tomadores de decisiones gubernamentales posiblemente o empresariales, o sea, y a lo mejor para nosotros también, tener esta perspectiva de gran visión de qué es lo que está pasando con el país, ¿no?
Nosotros creemos que tiene una buena resolución para esos fines, porque se ve, por ejemplo, que Veracruz ha perdido mucho de la integridad de sus ecosistemas, que el eje neovolcánico pues está por ahí mismo, ¿no? Y que las zonas áridas del occidente, tanto Sonora como Baja California, a lo mejor no están tan mal. También tenemos el problema de que los datos no son tan de buena calidad para documentar eso, ¿no? Pero es un primer ejercicio, una prueba de concepto de que esto puede hacerse y puede tener un ámbito de utilidad. Además lo podemos hacer, repetir en el tiempo con cierta facilidad. Aquí lo hicimos para 2004 y 2018. Y este es el mapa de la diferencia entre esos dos mapas, ¿no? Entonces, donde está rojo, pues se fue para peor, donde está verde, se fue para mejor. Entonces, están pasando los dos procesos al mismo tiempo. Algunas ideas para tomadores para decidir, ¿no? Obviamente, estimar la magnitud general de los cambios. Por ejemplo, yo he hablado con algunas personas, ¿no? De decir, este problema que tenemos con los proyectos, cada proyecto hace su manifestación de impacto ambiental, dice que va a pasar tal cosa, no sé qué, se le autoriza el proyecto, se le compromete a hacer mediciones y quién sabe qué. Nunca volvemos a ver los datos. No sabemos qué pasó. Deberíamos poderlos integrar a un sistema nacional de monitoreo del cambio ambiental, de la condición de los ecosistemas, si ustedes quieren, y quizás inclusive obligar a los promoventes de proyectos que sean autorizados a sumarse con una metodología estandarizada, a contribuir con sus datos al Sistema Nacional de Biodiversidad. Porque la otra queja es que el gobierno no puede pagar todo. A lo mejor no tendría que hacerlo, a lo mejor redirigir algunos recursos de esa manera podría ser bueno. No sé cómo vaya mi tiempo, ¿no? El otro asunto importante de esto es que es geográfico, espacialmente explícito. Entonces sabemos dónde están pasando las cosas. Por ejemplo, otra cosa que es problemática en impacto ambiental son los impactos acumulativos. Cada proyecto pues, puede hacer su declaración en lo individual y pintarse de verde y decir, no, nosotros no vamos a hacer nada. Bueno, pero y entre todas esas gasolineras que se puso ahí, ¿qué pasó? Hacerlo público, ¿no? Dato abierto. ¿Y cuál es la tendencia de cambio? En fin, con ese mismo afán y un poco en la misma lógica, quisimos ampliar en nuestro proyecto IGAMA esta noción de integridad ecosistémica, vincularla más socioecosistémica. Entonces, por ejemplo, veíamos que la integridad ecosistémica la podíamos vincular aquí con esta cosa un poquito a la Tansley, ¿no? Bueno, ¿qué es salud socioecosistémica, servicios ecosistémicos, beneficios ecosistémicos, los bienes de la biodiversidad? En fin, hay una serie de cosas que están pasando, pero que al final de cuentas se convierten en los flujos de beneficios que los seres humanos, todos nosotros, estamos recibiendo de que los ecosistemas se mantengan vivos. Y el sociosistema, pues tiene estilos de vida, tiene un tamaño poblacional y tiene una capacidad tecnológica para cambiar los flujos de, primero, energía solar, que a través de fotosíntesis se convirtió en biomasa y entra al circuito vivo y nos aprovechamos. Ahí hay otra serie de cosas que me doy cuenta, y sobre todo con lo que hemos estado escuchando en estos días, de la influencia del poder, de los poderes económicos, fácticos, en fin, ¿no? Todo tipo de cosas. Quizás eso tiene que ver con valores y normas, ¿no? que habría que considerar ahí. A final de cuentas, todo eso acaba convirtiéndose en las políticas y prácticas de relación de los seres humanos con los ecosistemas. Y nuestra influencia ya en este momento puede ser a nivel del contexto en el que se desarrollan los ecosistemas, es el caso del cambio climático. Podemos hacer intervenciones, influir sobre variables particulares, ¿no? Como por ejemplo el agave, especies de agave que estamos sacando del ecosistema. En fin, ¿no? O sea, podemos alterar o tener políticas sobre la integridad ecosistémica
en general, ¿no? Como por ejemplo una política de conservación de ecosistemas. Bueno, a pesar de que estoy hablando de esa manera, que estoy muy convencido de eso, quise poner esta diapositiva, ¿no? Sobre el riesgo que implica la búsqueda errónea de la totalidad, ¿no? O la conceptualización generalizada, ¿no? La verdad absoluta de los científicos. Levinas dice que eso es un defecto de la razón y que hacerlo conduce a dominación e igualdad y acaba por destruir la pluralidad y la otredad. Entonces, lo quise poner ahí también un recordatorio para mí, ¿no? Porque aunque uno puede acabar muy convencido de lo que está diciendo, no es nuestro papel y es un error de la razón imponérselo a los demás. Al tomar decisiones en la esfera pública principalmente, ¿qué preguntas más o menos? ¿Sí notan diferencia entre esas dos preguntas? Bueno, para no angustiarnos, les diría que la primera es como piensan los científicos y la segunda es como piensan los políticos. Y por eso a lo mejor no nos entendemos de repente, ¿no? Porque si no tengo todos los pelos de la burra en la mano, si no te puedo hacer una recomendación, pero el político quiere resolver, supongamos que sí los tienes. ¿Qué harías? Este es como que, pues no sé qué piense. Sí le tengo mucha confianza a la ciencia, pero quizás no tanta a los científicos. Somos humanos. Entonces, esto de que me digan que una determinada cosa está científicamente probada, no tengo que aceptarla a face value, ¿cómo se dirá esto? Por lo que me dicen, ¿no? Una de las propiedades de la ciencia que yo defiendo es que, bueno, pues tú me puedes decir eso, dame datos, dime cómo lo hiciste y vamos a ver si llegamos a las mismas conclusiones. Hay cosas muy trágicas de eso, por ejemplo, en el debate sobre la prohibición o no de armas en Estados Unidos. Hay gente que se ha puesto a hacer eso y generar enormes bases de datos y complejísimas formas analíticas y lo comparten con todo el mundo, ¿no? Y sostienen, no, que sí hay que darle armas a la gente para que no sé qué, ¿no? Y debatir ya cuando la cosa se pone tan así tampoco es fácil, ¿no? Pero pues el asunto es eso, que la ciencia tampoco está por encima de nada, ¿no? ¿Qué es eso del conocimiento legítimo? En fin, entonces hay que regresar a una cierta acción democrática, aunque decimos, por cierto, ¿no? que las relaciones de causalidad identificadas y en las que tenemos confianza no están a votación, más o menos. Bueno, yo humildemente sugiero que sí es importante continuar con este camino de operativizar la gestión ecosistémica mediante el concepto de integridad ecosistémica. Ahora, las Naciones Unidas tiene un sistema de contabilidad ambiental basada en ecosistemas. Tiene dos conceptos ahí importantes. Uno tiene que ver con la extensión de los ecosistemas, otro tiene que ver con la condición en la que están los ecosistemas. México participó en un piloto de este ejercicio a nivel mundial, con otros 5 países. Y bueno, ahí están en INEGI, el mapa que les mostré fue parte de la propuesta que entregó México en introducción a la contabilidad ecosistémica que se hizo.
Y a partir de este año, INEGI va a intentar repetir el ejercicio cada año, de tal manera que tengamos cartografía de extensión y condición de los ecosistemas y algunos otros datos como series de tiempo. Este es un libro al que nos invitaron a escribir un artículo a Manuel y a mí, que resultó muy interesante, pero este tema de la síntesis entre datos, ciencia de saberes y ética es sin duda un gran tema, ¿no? Por ejemplo, creo que también lo escuchamos en la presentación de probablemente, este asunto de cómo se interpreta, por ejemplo, los autores de esta es una serie de la Ecological Society, por cierto, esto de custodia de la tierra, ¿no? Lo interpretan todas las culturas igual, tiene sentido. En fin, bueno, y nada más para salir de esto, acordarnos de qué significa biodiversidad. Biodiversidad es nuestro sustento, como el maíz, pues es también este pajarito en una zanquieria, cactáceas, y ese venado que me regaló esa oportunidad de vernos a la cara, ¿no? Me gusta mucho aunque hay muchas cosas que me han conflictuado mucho con el reporte de valores de IPES, esta imagen sí me gusta mucho, de las distintas perspectivas y cómo nos ubicamos al expresar nuestra postura, quizás hasta una interpretación de los factores causales. Nuestro DAC está modulado por la postura en la que nos pongamos, ¿no? Muy importante me parece esta contribución. Bueno, aquí está el reporte que les decía de las Naciones Unidas, para su referencia, y pues no me queda más que agradecer, me parece, a ustedes y a los que hicieron posible también que reflexionáramos sobre todas estas cosas en el equipo, a las instituciones y a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. La dinámica que vamos a hacer es que vamos a, si tienen algún papelito, aquí hay papelitos, aquí hay unas cosas, no quedan muchas, así es que si la usan, y mientras le hacen preguntas a Miguel, para pasar a hacer las intervenciones, para reflexionar un poco, vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a este tema, ¿sí? Un poco para la plática, la discusión. Así es que, por favor, ¿quién me va a apoyar? ¿Tú me vas a apoyar para recoger las plumas? Y como si fuera el micrófono, usan la pluma y la y mientras tengo unas reflexiones que hacer con respecto a lo que dijo. Vamos a sentar acá para vernos de frente. No me va a tomar mucho tiempo, pero me van a estar pasando las cosas. Bueno, miren, bueno. Bueno, una primera reflexión, una de las diagramas que puso Miguel, que me parece muy interesante, esto de la caja negra, ¿sí? Y es muy interesante, eso sí, pasan cosas y es importante saber qué es por qué pasan estas cosas. Y es interesante porque en biología, la vida, digamos, para los organismos es una caja negra. Los organismos no tienen conciencia de lo que pasa, simplemente les pasan cosas, entran cosas, salen cosas, entra energía, el sistema sale, etc. Y las plantas ni se enteran de que entra energía y son parte de unas cajas negras, ¿sí? Pero los seres humanos, y no les interesa simplemente porque no tienen conciencia, pero los seres humanos sí somos de luz, sí nos interesa saber, sí nos interesa abrir, es una enorme diferencia. Entonces, cuando los biólogos estudiamos la realidad,
¿sí? Hay una especie de asepsia teleológica. De hecho, está prohibido hablar de teleología en biología, ¿no? La selección natural no es teleológica, es cierto, no es teleológica. Pero los seres humanos sí lo somos, ¿sí? Entonces esto que dice Miguel es súper interesante, ¿no? Bueno, esta idea de, no nos habló mucho de la inteligencia artificial. Yo sé que es un tema que a mucha gente le genera ansiedad, porque la ansiedad es esta cosa de no saber cómo actuar ante algo desconocido, ¿sí? Porque no es que esté la gente asustada, ¿sí? Esa es la ansiedad, que la ansiedad es peor, porque la ansiedad es no sabes cómo reaccionar. Las crisis de ansiedad no es una crisis de valentía, es una crisis de que no sabes qué hacer. Es una cosa, es muy desagradable. Entonces, ciertamente, hablar de tecnologías como inteligencia artificial, pues no genera ansiedad. Pero creo que Miguel dijo una cosa que es muy importante y yo quiero resaltar, no veo si ciertamente la tecnología humana nos ha metido, porque no somos los únicos, bueno, habrá que cómo definimos tecnología, pero no somos los únicos seres vivos, digamos, seres en este planeta que generamos tecnología y transformamos nuestro ambiente con una función, propósito particular, etc. Ciertamente la tecnología nos ha traído a esta crisis ambiental en la que estamos, pero yo no veo cómo la tecnología cómo vamos a salir de esta crisis sin la tecnología. Entonces no le saquemos a la tecnología, ¿sí? Saquemos, lo que tenemos que hacer es una ecotecnología, ¿no? Incorporar esta sana relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ahora, Miguel habla de este matrimonio, digamos, de esta relación importantísima entre los datos y los conceptos, ¿sí? Y es interesante porque una discusión que le gusta mucho hablar sobre Verón al respecto es esta discusión de quién genera los conceptos, quién genera los datos, si debe ser la misma persona, si hacer ciencia y generar datos sin tener una conceptualización, un modelo conceptual no tiene sentido, etc. Una discusión muy fuerte en ese sentido. Y la CONAVI ha mostrado con creces, ¿sí?, que cuando los datos son de buena calidad, ¿sí?, la gente los puede interpretar independientemente que fueron utilizados o generados con otro propósito. Y entonces, con esa visión, se quitaron un poco esta cosa encima de que los datos tienen que servir para algo, quién sé qué. No. Generemos información útil, generemos de buena calidad, hagámosla disponible, como dice Miguel, ¿sí? Y van a salir usuarios por todos lados. Si me dices, es al revés. Entonces, esta idea de quién genera los datos, quién genera la información con los datos, sí hay una relación, por supuesto. Una cosa es generar la información y otra cosa es interpretarla. Y cuando empieza uno, con toda su vida, se ha dedicado a generar datos, interpretarlos, etc., y de repente, vamos a hacer investigación socioecológica. Pues órale, vete. ¿Sí? Pues mira, yo mido esto, tú mides. No somos conscientes de que las variables sociales y las variables ambientales son muy diferentes, no es agrégale una lista o algo así, ¿sí? No voy a entrar en detalle, pero simplemente una variable social puede cambiar de un día para otro. Mi hijo quiere estudiar medicina y a la semana siguiente quiere ser artista, así nada más de la noche a la mañana. Un pino no deja de ser pino de la noche a la mañana, va a seguir siendo pino toda su vida. Y sí, hay un proceso evolutivo, pero tardan, los virus van más rápido, pero en general la vida es más estable. Y ni de hagamos de las cosas físicas. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir una vez a medir la infiltración, la textura del suelo. Una vez que la tienen, la probabilidad de que cambie la textura del suelo le tienen que dar durísimo porque cambie. Entonces, las variables biofísicas son relativamente más fáciles de medir, porque cambian menos. El problema es que no puedes llegar con un árbol y decir, oye, tú a qué especie perteneces, y eso sí lo puedes hacer con una comunidad. Haces una encuesta y dices, no, el problema no es la basura, ahora el problema es el agua. Entonces nada más cambias de encuesta. Oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas de esto? Eso no puede pasar con el monitoreo biofísico. Medir la lluvia, medir el agua, medir los niveles del suelo, etc. Es una necesitas técnicas que dicen que no es de que en la noche decides y al día siguiente la implementas. Entonces, cuando uno hace trabajo de investigación socioambiental, uno tiene que ser muy consciente de que generar los datos no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes tenemos que entender eso. Ahora, con este discurso, que además a mí me ha de ser muy importante decir,
bueno, lo local es muy importante, el contexto es muy importante. Entonces, esa idea que es el gobierno el que genera los datos, pues ya no sucede así. ¿Sí? Tenemos que generar comunidades de aprendizaje en esto, ¿no? Y con esta idea termino, ¿no? Como ustedes saben, estoy dedicado a hacer investigación ecológica de largo plazo en los bosques tropicales de Chamel, de los 40 años, midiendo cualquier cantidad de cosas, desde la cartografía biofísica, hace como 15 años, Alicia Castillo nos dijo, oigan, entren en la parte social, entonces hemos incorporado una bola de cosas, etc. ¿Sí? Pero pues, es un punto en el país, ¿sí? Hace 20 años más o menos empezamos con la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo. Y estuvimos dando este esfuerzo de pasar de la investigación ecológica a la investigación socioecológica y bueno, obviamente es la investigación socioecosistémica de largo plazo. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos datos. ¿Quién genera esos datos? Los tenemos que generar nosotros. ¿Sí? Desafortunadamente, hay un programa de CONACYT de redes que desapareció. ¿Sí? Y eso pues, ha limitado un poco la cosa, pero la Red Mexicana, en ese esfuerzo de crear una red socioecosistémica de largo plazo, y estamos reuniéndonos con gente de ciencias sociales, y nos damos cuenta, bueno, en realidad, más que nada, lo que necesitamos es un observatorio nacional, de tal manera que no nada más es colectar los datos, sino colectarlos con la gente en las localidades, ponerlo a disposición de todos, etc. Entonces, estuvimos trabajando con un proyecto que se llama el Observatorio Nacional para la Sustentabilidad Socioecosistémica, para el transitarse. ¿Sí? Bueno, pues iba funcionando bastante bien hasta que hubo un cambio de régimen, se desmanteló los programas anteriores y ya no intentamos por todos lados entrar en la nueva, esta cosa, los programas, etc. Simplemente el recurso que tenía todo el programa era lo que nosotros necesitábamos para arrancar esta cosa. Entonces, pues no, había que distribuir el recurso, etc. Pero aprendimos en ese proceso de intentar, de enchufarnos en la lógica del gobierno, de hacer más incidencia, etc. ¿Sí? Estuvimos trabajando en un proyecto que le llamamos los CAPES, ¿sí? Cómo generar comunidades de aprendizaje transdisciplinaria para transitar hacia el bien común sustentable. Y la idea de este proyecto, que está en ciernes, digamos, porque es un esfuerzo nacional, porque de lo que se trata es buscar experiencias que ya las vimos, ayer estuvimos hablando, de hecho la PRONACYT sí se ha beneficiado, digamos, porque sí hay comunidades transdisciplinarias que están tratando de generar información para lidiar con este problema. Lo que necesitamos es ver dónde están, juntarnos, aprender mutuamente, etc. Generar una política, de datos abiertos, etc. Entonces, el camino está trazado, ¿sí? Las comunidades quieren participar. Para tener un observatorio, pues necesita ser observadores y uno tiene que aprender a observar. ¿Sí? Y las comunidades tenemos muchos años viviendo y trabajando en Chamela, pero tenemos que aprender a observar el socioecosistema y no nada más el bosque tropical seco. Y así creemos. Muchas comunidades sociales que trabajan y hacen un buen trabajo social, pues necesitan también aprender a observar el socioecosistema. Manejan muy bien la parte social, pero a lo mejor tienen que aprender a manejar bien la parte biofísica. Entonces, poco va por la cosa, me parece que la presentación va en ese sentido, fue en ese sentido, y que a una comunidad interesada en la sostenibilidad, definir qué es eso de la sostenibilidad, tener información para nutrir esos conceptos, esos procesos, etc., pues sí requiere de datos, pero no los datos solitos, necesitamos de datos y conceptos. Entonces, le agradezco mucho. Ya están llegando, no sé, le paso la palabra a Sofía. Gracias, Manuel. Pues yo nada más quiero hacer una reflexión muy puntual, porque pues ya para que mejor te escuchemos a ti, ¿no? Las preguntas que te hicieron. Y es en tres sentidos. El primero tiene que ver con lo holístico y la causalidad y las interacciones. Creo que es un tema que pues justo hace mucho énfasis, por ejemplo, el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, ¿no? En cómo estudiar la interacción de estos sistemas,
verlos de manera holística, cómo se incluyen las variables de un ámbito ecológico y cómo el social y el económico. Y en ese sentido creo que lo que nos muestra hoy Miguel es justamente una herramienta y una forma de abordar este tipo de interacciones, ¿no? Y cómo estudiarlas, cómo ver las causalidades. Y yo creo que, bueno, en ese sentido, pues la modelación conceptual, con datos, desde un enfoque bayesiano u otro, pues es de mucha utilidad. Y en ese sentido, la parte, digamos, económica, que digamos a mí me compete más, pues también hay que enfatizar, eso lo dijo como muy rápido Miguel, que hay diversas escalas, ¿no? Micro, meso, macro, hay procesos globales, ¿no? Pues ayer justamente Virginia el primer día nos hablaba de cuestiones de transnacionales, de poder, que también influyen a diversas escalas más pequeñas, como puede ser un ecosistema, una comunidad, ¿no? Entonces creo que el tener esta visión holística de pronto puede ser abrumadora, pero lo que hay que ver es que lo importante es estar consciente de esto holístico, que es como todo lo que se quiere construir, aunque empecemos por pedacitos, ¿no? Nuestra tesis, nuestro proyecto va a ser un pedacito de construir una visión mucho más global, y lo otro es el entender los procesos y aprender de ellos, ¿no? Esto lo que tú decías, bueno, no tenemos la verdad absoluta cuando usamos este tipo de herramientas, sin embargo, pues sí nos da una capacidad de entender lo que está pasando en un sitio, en otro, si son iguales, si no, y creo que ese es el proceso en el cual se puede construir los procesos de sostenibilidad. El otro tema es el de trayectorias en el tiempo, ¿no? Cómo estudiar este dinamismo de los sistemas socioecológicos en el tiempo, y no es trivial. Y en ese sentido, bueno, pues sí se necesitan datos cualitativos, cuantitativos, entender cómo ha sido el pasado para poder, no predecir, pero por lo menos decir las posibilidades que puede haber en el futuro. Y eso creo que es algo que se hace poco y que es muy importante que en una comunidad como esta pues reflexionamos en cómo poderlo hacer cada vez más. Y el último tema es el de políticas públicas. Creo que generalmente pensamos que una política pública es como el político que toma esta decisión basada en buenos, regulares o sin datos y la implementa, pero bueno, eso también tiene su dinamismo y sus interacciones per se, ¿no? Es decir, eso es lo que hace un político como tal, probablemente, pero no es la política ni es la política pública, y eso creo que hay que entenderlo pues en esta comunidad, que no es una variable dicotómica, sino que es un proceso en sí y debe ser integrado en los estudios que se hagan en sostenibilidad. Entonces yo creo que lo que Miguel nos expuso así es como toda esta gama de posibilidades para entender el mundo en el que estamos y las crisis civilizatorias, del cual son algunos de los temas de este congreso, y los métodos. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, pues le pasamos a 4 preguntas. Si hay más preguntas, por favor, no las mandes. Bueno, me preguntan si hay una correlación aparente entre integridad ecosistémica y densidad de población, y si habrá alguna relación numérica con la distribución de la pobreza. Fíjense que le llevamos estos datos a CONAPO y sí encontramos patrones muy interesantes, digamos a nivel correlación, inclusive como para que pudiera ser una variable a considerar, ¿no?, en los ejercicios que hacen en relación con el artículo 4 constitucional, ¿no?, porque el derecho a desarrollarse en un ambiente sano es un derecho fundamental de todos los que se acerquen al territorio mexicano. Entonces, sí hay. La integridad ecosistémica también se evalúa en ecosistemas marinos. No, pero se está empezando a trabajar en esa dirección. Tenemos un proyecto con ACID para hacer una evaluación en los ambientes costeros, de la dinámica, digamos, más de cerca, de qué está pasando desde barreras de coral, pastos marinos, hasta, digamos, las zonas de dunas, sistemas de dunas, etc. Tenemos ya, de hecho, unos modelos que se ven muy promisorios por lo que hemos estado
bien, también basados en redes bayesianas. Discutimos con mucha gente sobre el tema de transferir esta visión del concepto de integridad ecosistémica que les presenté a los ambientes marinos, y con los pocos oceanógrafos y oceanólogos con los que hemos hablado les parece bastante razonable. Una cosa que nos preocupa, por ejemplo, es este tema de que en ecosistemas terrestres la zonificación es muy clara, ¿no? O sea, nosotros recurrimos a las zonas de vida de Holdridge, ¿no? Sabemos que temperatura, precipitación, la cota de los 18 grados tienen efectos biofísicos muy marcados, y nuestra capacidad predictiva en ese contexto es altísima, y genera sitios específicos en donde ocurren las plantas y animales también con mucha precisión. El ambiente oceánico es fluido y es un poco más complicado, ¿no? Pero en términos generales, quizás los descriptores de la condición serán distintos, pero en términos generales se aplican los mismos principios. Luego me dicen cómo lograr pasar de estudios espacialmente acotados y metodologías sociales más discursivas y poco cuantitativas a modelos amplios y que permitan plantear escenarios posibles de sustentabilidad. Pues ustedes digan, hay que echarse a andar, ¿no? Intentamos en la zona cafetalera con Sofi, que luego nos abandonó, estábamos intentando hacer una modelación de este estilo. Bueno, estábamos para empezar a convencer al equipo de que se acercara a este enfoque. Y luego caracterizar la zona cafetalera en un modelo causalmente comprometido, por lo menos con los expertos. Y bueno, algo hicimos con algunos aprendizajes muy importantes, ¿no? Entre ellos, la dificultad para que los propios expertos en realidad sean expertos, identifiquen con precisión las relaciones causales que están respaldadas en datos, sobre todo ya viendo un universo amplio de variables, ¿no? Por ejemplo, una declaración rápida para el tema del café, no, es que el rendimiento de la finca depende de cuánto interés tenga el dueño, y eso depende del precio internacional del café. O sea, son tres variables, un modelito muy sencillo. Bueno, pero si entonces ya le metes el estado del ecosistema, la sombra, los distintos tipos empiezan a aparecer bolitas y palitos por todos lados, y enfrentarse a eso fue un desafío. Encontramos que la máquina lo hizo mejor, pero bueno, todavía faltan muchas cosas que ver. El concepto de integridad ecosistémica me parece increíble, pero no se vuelve una caja negra en sí mismo. ¿Cómo podemos saber el driver del cambio para actuar sobre este? Pues lo podemos medir, porque las variables, justamente a lo que nos referimos con lo explicable, ¿no? O sea, lo que estamos metiendo al modelo en cada píxel es el valor de las variables, ¿no? Entonces, si en un año teníamos X valor de integridad ecosistémica y para el año siguiente se fue para abajo, pues podemos analizar cuáles son el patrón de valores que tienen las variables y que pueden utilizarse para explicar ese problema. Aquí habría que decir otra cosa importante del asunto de la causalidad, es que sí hay cierta jerarquía, ¿no? O sea, obviamente a un nivel de 250 metros por lado, pues es un espacio grande, el efecto detallado de cómo es que las variables están influyendo, pues es complicado. Estamos hablando de influencia estadística, ¿no? Pero en fin, quizás en un análisis más puntual, a lo mejor se podrían hacer mapas de este estilo, ¿no? Modelos causales participativos, y ver cómo es que la gente está identificando cuál es la dinámica de cómo es que se generan los procesos de cambio, cosa que se hace cotidianamente en los proyectos de análisis socioecosistémico con técnicas participativas. Pero quizás la invitación sería
podemos llegar más allá, ¿no? Metiéndole un poco más de matemáticas, acercándonos a recursos computacionales, etc. Pues es lo que tengo. Muchas gracias. Pues miren, 10 minutos, en realidad eso termina a las 12:20 el exceso, tenemos 10 minutos. Pero si ya no hay preguntas, pues vamos a descansar, porque también hay otros eventos como que estamos adelante. Entonces, simplemente, la idea de hacer las preguntas así es porque luego le damos el micrófono a alguien y se echan los 10 minutos. Entonces, si alguien quiere preguntar algo muy breve, tenemos todavía aquí. Hola, buenos días. Bueno, en realidad es más como un comentario del tema de modelación. Me parece también una reflexión interesante el uso de los modelos, sí bien como herramientas predictivas, pero también como herramientas de aprendizaje, es decir, como objetos fronterizos, llamémoslo así, que permiten comunicar y traducir cierto conocimiento a los distintos sectores. Y en este sentido, parte también de los modelos y de la potencia que pueden tener para retar narrativas dominantes. Y esto es interesante también para justo generar transformaciones de los modelos mentales. Muy importante este tema que mencionas. Ya no lo metí en la charla, pero puede merecer un espacio. Hay un libro, no me acuerdo ahorita de la autora, que se llama Máquinas de Destrucción Matemática, que va un poco en ese sentido. Es decir, los modelos que convertimos, porque dejamos que se conviertan también en caja negra y que empiezan a tener dominancia no explicada sobre nuestras vidas, como por ejemplo los que menciona esta autora, por ejemplo, cuál es el futuro de un reo en las cárceles en Norteamérica. Una vez que llenan cuestionario, se hace una evaluación con algún método matemático de cuál es la probabilidad de que reincida, y si pasa de cierto umbral, pues no le dan la libertad condicional. Entonces su vida depende de un algoritmo. Las tarjetas de crédito andan por ahí, ¿no? El ingreso a las universidades probablemente también andan por ahí. Los sistemas de puntajes basados en, ¿cómo le llaman? El factor de impacto. ¿Qué es eso de factor de impacto? Se convierten en máquinas de destrucción matemática porque se masifican y no se explican, y además son no susceptibles de modificación cuando nos damos cuenta de que están produciendo malformaciones. Yo estoy convencido, por ejemplo, que esta oleada de afiliación al uso del factor de impacto como una forma de no leer la literatura científica y expresar tu opinión, o los comités expresan su opinión sobre la calidad de personas, instituciones o productos científicos, ha sido nefasta para la ciencia. Y no encontramos manera de cambiar eso, porque la gente pues, ya está habituada, ya encontró una manera de aprovechar esa caja negra para tomar decisiones masificadas. Entonces sí es importante, y una cosa que decía la autora de este libro, yo creo que es un mensaje muy importante, es la necesidad de que los modelos siempre sean abiertos a la revisión crítica, porque entonces sí podemos aprender de los modelos y mejorar nuestra relación y el uso de los modelos para nuestra vida. En ausencia de eso, podemos correr el riesgo de generar máquinas de destrucción. Quiero hacer primero un comentario y convertirlo luego en una pregunta. No sé, he visto a lo largo del Congreso el uso de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad de manera indistinta. Parece ser que aceptamos que significan lo mismo. Si vemos las raíces, sostener o sustentar, a lo mejor no son exactamente lo mismo, pero bueno. Como complemento a mi comentario es que toda la normativa mexicana usa el término
sustentabilidad para referir a estos asuntos. La pregunta es, cuando estoy estudiando un ecosistema o estoy hablando de eso, de ecosistemas, daría lo mismo usar la palabra sustentar que sostener, no hay diferencia, lo puedo seguir usando así de manera distinta. Somos una universidad. A mí me han regañado muchas veces por eso, pero yo prefiero no distinguirlos. Claro que entiendo que hay distintas sutiles implicaciones semánticas, pero a mí personalmente me gusta, quizás pensando en cosas muy fundamentales, me gusta nuestro sustento, ¿no? Por ejemplo, en México, el maíz nuestro sustento, así dicen los poemas indígenas, y de ahí sustento. Sostenibilidad pues, puede relacionarse más o menos con lo mismo, pero también tiene el riesgo, que han señalado algunos, de que sostener el crecimiento es inapropiado, porque no queremos seguir creciendo al infinito. En algún momento tendría que dejar de crecer la población o el apetito de consumo de la población. Lo importante es que los que estamos y los que vendrán enseguida de nosotros puedan mantenerse, puedan sustentarse. Entonces, para mí hace más sentido eso. Pero tampoco me hago muchas dudas y no quiero tampoco imponer puntos de vista. Gracias, Miguel. Bueno, un par de preguntas más. Bueno, pues muy interesante la charla, hasta como temas filosóficos acerca de cómo ¿qué? Y bueno, en tu experiencia me gustaría saber, yo siento que cada vez hay este rollo de integrar la complejidad, pero a la vez como que cada quien se inventa su índice para no sé, sus objetivos particulares. Muchas veces hasta me da la sensación que ni siquiera sabemos bien ya qué índices inventaron, o sea, hay de repente, no sé, por ese lado quería preguntarte tu opinión. Y por otro lado también siento que hay una falta de descripción en los métodos detallados. A veces siento que está un poco encriptada la información, no sé si en este plan de que me hablen para colaborar, como en este sentido quería saber tu opinión. Pues nos están pasando muchas cosas en la comunidad científica. Aquí otro tema sobre el cual podríamos hablar tiene que ver con la crisis de la reproducibilidad. No sé si ustedes han oído, leído o se han topado con este concepto, pero resulta con que hicieron una encuesta en la revista Nature. Ya antes había algunos señalamientos de que algo estaba mal con la ciencia, pero bueno, la revista Nature hizo una encuesta, le preguntó como 1.500 científicos del mundo qué tanto estimaban podrían repetir un estudio que había sido publicado. Y encontraron, no voy a inventar la cifra porque no me queda más remedio, pero encontraron como que el 70% de los casos eran repetibles y el 30%. Pero luego les preguntaron, bueno, y de lo que ustedes mismos, lo que ustedes publicaron, ¿qué tanto lo pueden repetir? Y se encontraron con que también la falla de repetibilidad era muy grande. Esto es muy fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con, primero, una señal de alerta, ¿no? De que si la ciencia no es reproducible, pues entonces no es ciencia. Ese es uno de los atributos fundamentales de la ciencia. Y la otra, las razones por las que pudiera estar ocurriendo eso. Y bueno, ahí es una discusión enorme y los invitaría a que reflexionen sobre el asunto. Pero uno de esos tiene que ver con los métodos
particularmente los métodos estadísticos de los que enseñamos a los jóvenes científicos, y la práctica de cómo usarlos. Entonces hay dos cosas que solemos promover, ¿no?, sin querer. Uno es el deep fishing, le llaman, ir a buscar una P significativa y luego contar la historia, o el e-hacking, que es más o menos lo mismo. Todo alrededor de todos los análisis estadísticos que se te ocurren, y el que resulte significativo, ese escoges, y de ese hay que encontrar una historia y entonces lo conviertes en una publicación. Pero como con ese procedimiento lo que hicimos fue echar a perder para lo que se inventó la estadística, que era cuidarnos de nosotros mismos, entonces los resultados no son realmente significativos. Se utilizan para describir con precisión una muestra en lo particular, pero no tienen un resultado general como una relación causal general. Entonces eso los hace profesores. En fin, hay mucho que hacer al respecto. Pero yo ahora a mis alumnos en estadística, entonces lo que les digo es: no basta con poner que existe un análisis de regresión, modelos lineales generalizados, modelos aditivos, lo que sea. Tienes que acompañar tu proposición causal como anexo a tu modelo, porque los modelos de regresión en todas sus variantes son análisis de correlación, pero no están implicando el patrón causal que el autor está defendiendo. Y de lo que tenemos que hablar es de proposiciones causales y comprometernos con esas, y si son ciertas o falsas, pues así sea, pero eso es lo que tenemos que buscar. Sí, bueno, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Nada más era más bien un consejo, que consejo le daría, ya desarrolló parte de esa duda, pero precisamente se hablaba así de congreso, de que no existe una receta única para resolver los problemas que estamos tratando, y en ese sentido creo que la línea que más prevalece es una economía dichas en la forma de cómo resolverlo, y aquí vamos ¿qué consejo daría a los alumnos para relacionar la motivación de estos estudiantes que son educados puede llegarse a matematizar? Entonces, sobre todo a alguien que aspira a ser investigador, a alguien que quiere ser un investigador, que utilice modelos en torno a la bueno, ya lo decía yo con la lámina del IPES, ¿no? Depende de dónde nos pongamos, va a ser más fácil identificar la estructura causal que interesa para ese contexto, ¿no? Entonces eso es lo primero. Hay un artículo ya muy viejito, que salió en Scientific American y que hablaba de los economistas, y que traía en la portada una caricatura que era un hombre enfrente de un pizarrón poniendo fórmulas y números, pero él estaba y el artículo se llamaba así: el economista está desnudo, porque y lo que argumentaban ahí, y yo creo que sigue siendo cierto, es que mucho de la teoría matemática que se usa en economía, la propia física la ha abandonado, y los economistas se han quedado entrampados en esos constructos, pues por tradición. ¿Cómo salir de eso? Pues hay que cambiar los modelos, y cómo hay que cambiar los modelos, pues hay que incorporar. Ya le dieron un premio Nobel a alguien que intentó hacer eso, incorporó condiciones regionales como ecológicas, modelos econométricos, o sea, es cosa de creatividad y de resistencia y a lo mejor disidencia. Pues le agradecemos mucho.